Hola, bienvenidos a un siguiente ejercicio. Para este ejercicio nos dan una función f y nos piden encontrar en qué puntos esta función es continua, luego ver sus derivadas parciales en el origen y luego ver si es o no es diferenciable en el origen. Empecemos analizando la definición en sí de la función f. Nótese que en esta inecuación, si tomamos la ecuación, se está refiriendo a la recta x más y igual 0, ¿verdad? La cual, pues claro está, es y igual a menos x. Quiero que pensemos en esa recta. ¿Por qué? Porque si dibujamos el plano XY, la recta y igual menos x sería pues esta recta de aquí, ¿verdad? Así. Incluyendo esta recta e incluyendo toda la región encima de esta recta, digamos todo esto que estoy sombreando con azul, tenemos que la función tiene el comportamiento dado por este polinomio, ¿verdad? Así. Aquí arriba de la recta, la función, repito, es ese polinomio. Mientras que por abajo de la recta, sin incluir a la recta, tenemos otro comportamiento. Tenemos el comportamiento como una función racional, la función racional de aquí. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque bajo este análisis es claro entender que si hay puntos de discontinuidad, dichos puntos deberían ser puntos en la recta y igual menos x. ¿Sí? ¿Cómo analizamos todos estos puntos a la vez? Pues obviamente eso no se puede analizar todos estos puntos y me refiero a que debemos tomar límite hacia cada uno de estos puntos. Y repito, no se puede porque el límite se toma solamente hacia un punto. Por lo cual digamos que los puntos en esta recta son de la forma a, b. Si la ecuación de la recta es y igual a menos x, debe cumplirse entonces que a sea igual a menos b, ¿verdad? O b sea igual a menos a, como quieran verlo. En resumen, si queremos analizar la recta, deberíamos analizar puntos de la forma a, menos a, siendo a un valor real. Si analizamos puntos de la forma a, menos a, indirectamente estaríamos analizando toda la recta y igual menos x. Y eso es lo que se desea, puesto que es en esos puntos donde puede existir la posible discontinuidad. Veamos aquí, volvimos a dibujar el comportamiento de la función y en la parte superior derecha la definición de la función. ¿Por qué? Porque ahora que tomamos el límite va a ser hacia los puntos a, menos a. Recuerden que los puntos a, menos a es una forma indirecta de representar a la recta y igual menos x. Cuando tomamos límite, x y tienden hacia los puntos de la forma a, menos a. En otras palabras, no están encima de la recta, solo tienden a la recta. El comportamiento, el que no incluye la recta, pues es el comportamiento de aquí, ¿verdad? Porque no tiene la igualdad en la ecuación, en la inecuación, perdón. Entonces, para el límite vamos a usar esa función. Mientras que cuando evaluamos en el punto a, menos a, estamos en la recta. Y el comportamiento que me incluye la recta, pues es el primer comportamiento. Bajo eso, procedemos. En el límite usamos la función racional y evaluando el punto usamos simplemente el polinomio. En buena hora podemos reemplazar, ¿no? Y cuando reemplazamos, pues mucho cuidado de no simplificar aquí a, no lo simplifican para no perder soluciones, sino que mandamos a multiplicar al otro término e igualamos a cero. Cuando igualamos a cero, pues luego sacamos factor común y sacamos dos posibles soluciones, a igual 0 y a igual 3 medios. Y entonces esas son mis respuestas. Recuerden que mis puntos eran de la forma a, menos a, entonces mis puntos son esos dos puntos encontrados. Veamos la gráfica de la función, a ver. Esta es la vista superior con la cual describimos el comportamiento de la función, ¿verdad? En la parte azul es un polinomio, en la parte roja es una función racional. Mírese la gráfica de los dos comportamientos. La continuidad consiste en cuando yo puedo ir desde el comportamiento azul al comportamiento rojo sin ningún tipo de salto, lo cual ocurre específicamente en dos puntos. Aquí se puede apreciar, ¿no? Específicamente en dos puntos, sería como que el punto por aquí y el punto en el origen, ¿sí? Esa es la idea, justamente esos dos puntos son los puntos de continuidad, los dos puntos que encontramos. Entiendas entonces, pues que
tal como se lo está diciendo, esos puntos son como que puedo ir desde la superficie azul, así fue. Me paso de la superficie azul a la roja sin ningún tipo de salto. Fíjense que si, por ejemplo, yo viniera por acá para llegar a la superficie roja, aquí hay un salto y eso ya no es continuidad, ¿sí? Ahí podría pasar. Ese tipo de saltos no es continuidad. Ahora hablemos de las derivadas. Primero la derivada parcial con respecto a x. Esta es su definición y aquí hacemos la pausa. Es muy importante que aquí respetemos la definición como tal de la función. Veamos, por ejemplo, para el punto 0, 0, pues claro está, x es 0 y y también es 0. La resta, o mejor dicho, la suma, perdón, x más y da igual a 0. Y bueno, pues eso significa que como la suma de x más y da igual a 0, el comportamiento que debo de considerar es el de aquí, que incluye el igual a 0, ¿verdad? En el punto h0, pues ni se diga, x vale h y y vale 0. La suma x más y es positiva. ¿Por qué? Porque sería sumar h más 0 y eso me da h y h es positivo. Sin embargo, espero que ustedes tengan también justamente la duda, también h puede ser negativo, ¿verdad? ¿Quién me garantiza que es positivo o negativo? Bueno, sinceramente puede ser ambos, por ende debemos usar límites laterales, o sea, a la izquierda y a la derecha del cero, h positivo o h negativo. Eso es lo que debemos hacer. Si h es positivo, entonces la suma de x más y es positiva y la función que se usa es la de aquí, ¿verdad? Este es mayor que cero. En ese caso, miren cómo el límite de la derivada, ¿verdad? Lo transformo en un límite lateral, cuando h tiende a 0 por derecha. Y la función de aquí es la que uso para reemplazar f de 0, perdón, de h, 0. Y reemplazo. 0, 0, pues eso ni se diga, eso es muy sencillo. Simplemente también es el polinomio y me queda 0, ¿verdad? Y me queda, resolviendo toda la expresión, me queda solamente h y resuelvo y ese límite me da 0. Veamos ahora por izquierda. Por izquierda, pues ahí más bien la suma x más y es negativa, por ende estoy en el comportamiento de aquí, y la función que debo usar es la función racional. Por ende el límite, se me hace un límite lateral una vez más, pero ahora por izquierda. Y f evaluada en h0 la evalúo usando la función racional. Nótese lo que me queda, pues bueno, ahí una expresión que debo manipularla algebraicamente, ¿no? Y me queda 0. Entonces, bueno, me queda el límite de 0, ¿no? Eso es lo que quiero decir y me queda la respuesta del límite total también 0. Entonces, la derivada de f con respecto a x da 0, puesto que ambos límites laterales dieron lo mismo y dieron 0. Hablemos ahora de la derivada con respecto a y, pues sinceramente no, si se entendió el comportamiento de x, pues esto es sumamente igual. En el punto 0, 0, la suma de x más y es 0, por ende el comportamiento es el primero de aquí. Este es el que incluye la igualdad para 0, ¿verdad? En el punto h0, pues la misma historia. Hay que considerar los dos posibles casos. Si la suma x más y es positiva, o sea, h positivo, o si la suma x más y es negativo, o sea, h es negativo. En el primer comportamiento, cuando h es positivo, entonces se considera el polinomio, ¿no? La función de aquí arriba. Para lo cual, pues, el límite se transforma en un límite lateral cuando h tiende a 0 por derecha. F en 0, h se evalúa pues usando el polinomio y miren lo que queda, algo como esto, ¿no? Y bueno, de ahí procedemos, se hacen los cálculos, la mayoría se hace 0, ¿no? Y queda solamente 2h sobre h, se simplifica y me queda solamente 2. Veamos por izquierda. Por izquierda pues es negativo, h es negativo, la suma de x más y también es negativo, por ende estamos en el comportamiento de aquí. Entonces el límite se transforma una vez más en un límite lateral y f en h0 se evalúa usando la función racional. Y eso es lo que nos queda aquí. Luego lo que reemplazamos todos esos términos y resolvemos, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 0. Así que la respuesta es 0. Y si consideramos que por la derecha me dio, cuando h tiende a 0 por derecha, me dio 2 y aquí me da 0, entonces ese límite no existe. Así que la derivada parcial de f con respecto a y no existe. Y por último, la diferenciabilidad, para lo cual recomiendo encarecidamente revisar el ejercicio 1, el video del ejercicio 1, en el cual se explica netamente en qué consiste la diferenciabilidad, de que el límite del residuo dividido por el módulo h debe dar 0, que es algo como que el residuo desaparezca antes que el módulo de h desaparezca. Nótese como aquí, cuando h tiende a 0,
acá arriba, miren cómo el residuo, o mejor dicho, esta división ya me dio cero mucho antes de que h sea cero. Sí, y ese análisis está muy detallado en el ejercicio 1 y recomiendo verlo porque en este caso no hay mucho que analizar, puesto que nos pregunta si es diferenciable, pero como la derivada parcial de f con respecto a y no existe, entonces se puede concluir tranquilamente que la función no es diferenciable en el punto 0, 0, claro está. Y listo. Eso responde a nuestras tres preguntas. Muchas gracias por tu atención. Cualquier consulta no dudes en contactar y nos vemos en el siguiente video. Gracias.